Vamos a hacer la primera entrevista telefónica del día de hoy, a cuenta de lo que ya hablamos la semana pasada respecto del episodio con el buque Tayán de la empresa Prosegur, y que fue denunciado y luego se comprobó que había llevado adelante pesca ilegal de merluza negra. Y lo vamos a hacer, vamos a ampliar la información, tratar de encontrar otras voces también para analizar el tema con Agustín de la Fuente, que es el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de la Industria Pesquera. Agustín, ¿cómo te va? Te saluda desde Ushuaia Gonzalo Benito Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Gracias por atendernos, Agustín. En primer lugar, consultarte, Agustín, qué repercusión ha tenido dentro de la industria esta situación que se dio con el buque Tayán. La verdad que con mucha preocupación, porque la Ley Federal de Pesca es muy clara de cuáles son los permisionarios que pueden acceder a cierta cuota de pesca de merluza negra, pero en realidad vale aclarar que todas las merluzas, la merluza negra, la de cola, la merluza cupsi o la polaca están cotificadas. Entonces no solo hay que tener un permiso de pesca para acceder al caladero, sino hay que tener una cuota de pesca. Sí. Donde este buque mencionado no tenía cuota de pesca, y se tornó todo bastante confuso, sobre todo porque las demás empresas que sí tienen cuota legal asignada por año para pescar esta especie, terminan denunciando al buque Tayán y a toda la empresa, y después se termina comprobando que había una pesca que no era la correspondiente y la legal, diría. Claro, o sea que lo primero que se puede, para pasar en limpio, lo primero que se puede decir es, hay empresas que tienen permiso, se los denomina generalmente cuota, para poder pescar, en este caso puntual, merluza negra. Una cuota que el buque Tayán, la empresa Prosegur, no tiene. No tiene, y lo que sí tenía el buque Tayán, que se denomina pesca incidental, en realidad su especie objetivo puede ser otra, pero lamentablemente cuando levanta por ahí los artes de pesca y llega a la extracción, puede tener una pesca incidental o accidental, si queremos aclararlo mejor, Sí. que puede acceder, pero era mínimo, era el 1,5. ¿Por qué se determinan las cuotas anualmente de estas especies? El INIDEP hace un informe todos los años de cómo están las especies, sobre todo las cotificadas, y dice cuánto se puede pescar por año las empresas que tienen cuota asignada, y eso es un porcentaje. Ese porcentaje se determina con una captura total, y cada empresa le corresponde una cuota según cómo está el recurso. El buque Tayán no tenía cuota, nunca tuvo cuota hace muchos años y la perdió cuando hicieron una operación de venta, y bueno, y quiso acceder en forma ilegal y accedió a una pesca que no le correspondía, con el gravante de obviamente toda la imposibilidad biológica, toda la imposibilidad de hacer una pesca como corresponde, con todas las buenas costumbres. Claro, entonces sí, yo escuché una entrevista que hizo el dueño de la empresa con el periodista Santo Biasati en Continental, en Radio Continental allá de Buenos Aires, y claro, el empresario contaba que en algún momento su empresa había tenido cuota de pesca de merluza negra y que la había perdido en 2019 por que se la habían sacado de manera discrecional, sin demasiado fundamento, desde el Consejo Federal Pesquero. Pero más allá de la opinión que él pueda tener sobre cómo fue que le sacaron la cuota de merluza negra, lo concreto es que para las campañas 2020, 21, 22, 23 y 24 puede pescar otras cosas, pero no merluza negra. Sí, como especie objetivo no puede ir directamente a la merluza negra, y sobre todo porque es una pesquería certificada mundialmente, donde se tiene un resguardo biológico sustentable, que se viene dando con un control permanente, y aparte con una cuestión
de lo que determina la ley, de lo que se puede pescar, cómo se puede pescar, cómo se evalúa permanentemente el recurso y sobre todo cada buque que sale a la mar, que sale a la aventura de pescar, tiene un observador a bordo y también tiene un inspector a bordo. Los observadores técnicamente son más de la cuestión biológica y los inspectores son más de las cuestiones de hacer cumplir la ley como corresponde. Sí. Entonces, no solo acá había una denuncia de las empresas que hacen un autocontrol sobre la especie, sino también del inspector a bordo que determinó que había accedido a un área que no podía pescar, que terminó pescando más toneladas que no correspondían, como mencionaba, en forma incidental, sino ya era captura directa, y aparte que con mucha merluza de talla juvenil, que es todavía más gravoso para la situación del mar. Claro. Haber pescado, el último informe que leí, lo leí en la revista Puerto, bueno, vos conocés a la revista, obviamente, pero le digo a la audiencia, gente muy especializada. Nosotros hablamos la semana pasada, de hecho, con Karina Fernández, periodista de la revista Puerto, y la última actualización que vi en la revista Puerto respecto del porcentaje de especímenes jóvenes, corregime si estoy diciendo mal algún término, superaba el 70%. Sobre una cantidad de toneladas muy importante. ¿Hay manera de digamos, se puede graficar de qué tipo de impacto genera haber pescado 160, 170 toneladas de merluza negra y que el 70% sean bichos de menos de 30 centímetros? En realidad hay que mirarlo en general de toda la captura que se va a dar o que está permitida para esa especie o para la merluza negra. Lo que hay que sí es gravoso por el hecho de que primero hay un dolo porque este buque se preparó para salir a pescar merluza negra cuando no podía. Okay. Después, a lo que se preparó, porque llevaba artes de pesca para eso mismo, cuando se determinó que también tenía toda preparación en el packaging de lo que llevaba para también enseguida procesar y congelar esa materia prima. Entonces acá hay, me parece, cuestiones, obviamente a mí me exceden como dar una opinión y más desde el rol que tengo, pero bueno, la ley es muy clara en el artículo 9 de lo que determina en el artículo 9 cuáles son las penalidades progresivamente a medida que se hacen este tipo de pesca. Claro. Estamos hablando con Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de la Industria Pesquera. Agustín, hay una nota en el diario La Nación en donde hay algunas declaraciones del titular de la empresa Prodesur, Liu Xinjiang, que relativiza la cantidad de toneladas pescadas porque dice que aproximadamente con todo lo que se pescó en esta campaña que salieron, que fueron unas 3.400 toneladas, la captura de merluza negra representa menos del 5% de la totalidad. Digo, ¿leerlo de esa manera es correcto o es una forma de acomodar un poco los argumentos? Porque algo que nos decía Karina es la pesca incidental, la cuota máxima o la cantidad máxima de pesca incidental que se puede tener es de 5 toneladas. Sí, lo que pasa es que hay que mirarlo. Primero, es una especie que tiene una captura máxima determinada por año, que son 3.500 toneladas. Entonces, primero es una especie que tiene un nivel reproductivo muy cuantioso en lo que va en lo temporario, que tiene que ver también mucho con una especie que es longeva, entonces se pesca a mucha profundidad. Tiene un montón de características que no tiene que ver con la cuantificación, tiene que ver puntualmente con algo que determina la ley de cuánto se puede pescar. Y para ser muy claro en algo que siempre ayuda, la historia argentina en su Ley Federal de Pesca llega al espíritu misma del marco regulatorio a partir de una crisis de las especies, puntualmente con la merluza cupsi, que se había pescado mucho más de lo que se podía pescar, porque en su momento era pesca olímpica, se podía pescar lo que se quisiera. Entonces no había determinación, no había control y demás. Llegamos a la crisis de un recurso que se dio en la década del 90.
A partir de la Ley Federal de Pesca, que determina en los artículos 27, 26, 28, cómo es la cuotificación, qué se puede pescar, quiénes son los asignatarios, cómo se da la evaluación permanente de los recursos, en base a eso, todo el caladero del mar argentino se ha recuperado, es sustentable para los clientes que compran estas mercaderías y estos productos terminados en cualquier parte del mundo. Hay certificaciones internacionales, entonces no tiene que ver con la cuantificación, y más allá de eso, de la cuestión subjetiva que puede decir un permisionario, que no es objetiva, porque obviamente él es el invocado, en todo caso el cuestionado. Claro. Me parece que acá lo que cabe es, primero hay una determinación, y como todo proceso administrativo, que no es judicial, pero es administrativo a partir de la autoridad de aplicación, lo que va a tener es obviamente una resolución, una penalidad, y va también a tener un derecho de defensa, más allá de las manifestaciones públicas que pueda dar el permisionario, que eventualmente, o por lo que podemos evaluar por todo lo que pasó, ha cometido una cuestión fuera de la ley. Uh-huh. Agustín, en general, cuando uno escucha al presidente de una cámara empresaria respecto de situaciones que se dan con empresas justamente del sector, por decirlo de algún modo, en términos criollos, suele haber una reacción corporativa, ¿no? De autopreservación, de defensa. Pero yo cuando te escucho a vos, te escucho con muchísima claridad diciendo, bueno, la ley dice una cosa, el barco evidentemente hizo otra, tendrá que dar respuesta. Es una empresa que juega, digamos, con todos los permisos que corresponden, qué sé yo, pero por fuera de la lógica de las cámaras empresarias, o tiene antecedentes de haber llevado adelante pescas, digamos, irregulares o ilegales. Digo, ¿cuál es la relación con el resto de las compañías del ámbito de la pesca? Lo que pasa es que en la Argentina hay más de 500 buques pescando en la zona económica exclusiva, donde hay distintas pesquerías para que se dedican a distintas especies. Algunas son empresas independientes que no conforman ninguna cámara asociada, en realidad como grupo de intereses comunes, y la verdad que sería poco objetivo de mi parte opinar sobre la visión o cuál es el espíritu de esa misma empresa. Lo que sí yo tengo muy claro, y yo en su momento fui consejero por la provincia de Santa Cruz, participando en el Consejo Federal Pesquero, previo a la codificación en el año 2003, 2004, la codificación se dio en el 2008 recién, porque hasta que se pudieran llegar a los parámetros correctos. Creemos, y lo hemos defendido durante todo el verano, que la ley Ómnibus implicaba una modificación y derogación de muchos artículos de la Ley Federal de Pesca, que perjudicaba todo lo que es el sector pesquero. Entonces, yo estoy convencido que la Ley Federal de Pesca es muy buena, que tiene aciertos y en todo caso tiene cuestiones mejorables, pero lo que sí tiene muy claro es cómo se tiene que pescar, cómo sustentar los recursos, biológicamente, cómo hay que cuidar todo el mar argentino, lo social y lo económico que refleja en cada puerto de la Argentina, desde Ushuaia, desde Puerto Deseado, sí, del Mar del Plata. Entonces, me parece que hay un marco regulatorio que te dice cómo tenés que actuar, cómo tenés que comportarte, cómo en realidad podés llevar adelante un negocio que genera trabajo en cada lugar de la Argentina y cómo puedes llegar a generar divisas para todo un país que las necesita. Entonces, esta cuestión objetiva es muy clara, hay que leerla, creo que la reglamentación está para cumplirla y me parece que el que no la cumple, hasta las mismas sanciones están para ser aplicadas. Claro. Ahora, objetivamente y trato obviamente desde el rol que uno le toca todos los días responder o ser responsable, ser objetivo, porque si no perderíamos, me parece, el curso de la visión que me han encargado. Claro, claro. La sanción y el accionar de la Subsecretaría de Pesca, el INIDEP, de los veedores que están arriba del barco, en términos generales, ¿qué opinión te merece? Me parece que ha correspondido con lo que marca el marco regulatorio o cualquier resolución de la Subsecretaría de Pesca o el Consejo Federal Pesquero. Sí. ¿La multa no te parece baja? Lo que pasa es que está contemplada dentro de... esto se mide por unidad
por unidad y eso corresponde a los litros de gasoil. Después, obviamente, la determinación de que puede, yo no estoy, obviamente, ni en el sillón, obviamente, ni en la autoridad de aplicación. No, claro. Como está, tendrá sus razones, tendrá también sus alegatos, la parte, me parece, invocada o sobre todo en caso juzgada, y tendrá su formato de cómo aplicarse. Lo que sí es muy claro que acá se ha constituido la autoridad de aplicación con el veterinario López Cazorla en Tierra del Fuego, que el informe del INIDEP ha sido muy correcto y sobre todo muy determinante, que correspondió y a buena hora siempre la vocación que tienen los observadores a bordo, los inspectores. Hay que estar en alta mar viendo cómo incumplen en la ley y seguir ahí y llegar a puerto. Se viven momentos tensos y después toda, me parece, la articulación entre SENASA, prefectura. Creo que la ley funcionó. Creo que después podemos hacer alguna variable de cómo sería mejor o no, pero me parece que la ley funciona y sobre todo funciona muy bien el autocontrol de las empresas que quieren que no sea una cuestión de que el negocio perdure, sino también que los recursos perduren. Sin los recursos sanos no hay negocio para ninguna empresa. Claro. Agustín, agradeciéndote por tu tiempo, te quería hacer una última consulta, pero antes tengo que pedirte un poco de tu capacidad de didáctica, que la estás teniendo durante toda la entrevista, que es... ¿qué es la reserva de administración que se aplica para cada una de las especies que se pescan? Hay que determinar dos cosas en lo que hace a la Ley Federal de Pesca. Cuando se codificó, hay especies que se pueden codificar y se puede determinar lo que se puede pescar anualmente. Sí. Y hay otras especies que tienen un ciclo biológico más corto, como el langostino, como el calamar, que se mueren al año y monedas, diríamos. Entonces es difícil y se maneja eso por planes de negocio. Cuando se da la codificación, no solo se ha dado una reserva de asignación a los permisionarios, a los privados, sino también reservas sociales o cuotas sociales. Y estas cuotas sociales se han determinado para las provincias. Estas mismas reservas son las que hoy podemos ver que significan la cuota, porque el consejero por Tierra del Fuego o por Santa Cruz sabe lo que pasa en sus puertos, sabe cuáles son los barcos que necesitan una pequeña reserva para que puedan activar y hacer todo el proceso, en todo caso, pescar, procesar y exportar. Bien, y esa reserva muchas veces se utiliza para justamente cubrir la captura incidental de la especie en cuestión. Sí, lo que pasa es que las reservas en ciertas especies de las reservas provinciales son o asignadas son muy cortas en realidad, no terminan siendo. Sí, puntualmente lo que hay que determinar que el barco que está cuestionado o ya cuestionado tenía como especie objetivo cuando salió a pescar otra especie, que era merluza polaca. Claro. Y en realidad termina pescando otra especie. Yo no, es decir, voy a hacer algo y hago otra cosa. Sí. No, yo te pregunto lo de la reserva de administración, porque buscando información justamente sobre este episodio, una de las cosas que encontré, uno de los artículos que encontré nuevamente en la citada revista Puerto, era que esta misma empresa había solicitado el año pasado, si no recuerdo mal, que se le otorgara una reserva de administración o una parte de la reserva de administración para merluza negra, algo que fue rechazado por el Consejo Federal de Pesca, y la propia revista decía que a principio de este año el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, había enviado él una nota al Consejo Federal Pesquero solicitando unas 300 toneladas de merluza negra de la reserva de administración para el buque Tayán. Y bueno, fue algo que me llamó un poco la atención, ¿no? Que un gobernador enviara una nota para hacer una solicitud a favor de una empresa en particular, siendo que hay tantas que operan en la zona económica exclusiva. Sí, puntualmente a mí no me consta ninguna de esas cuestiones, pero lo que sí se puede determinar es el recurso o el pedido de la empresa del año pasado fue rechazado por el Consejo Federal Pesquero. Sí. Y más allá si hubo alguna cuestión administrativa
del Ejecutivo Provincial, tampoco está funcionando el Consejo Federal Pesquero actualmente. Claro. Entonces, son determinaciones que se tienen que tomar en ese ámbito, en ese organismo, y hoy no está funcionando porque no han todavía completado las asignaciones de los consejeros. Entonces entraríamos primero que no es una decisión arbitraria que puede determinar la Subsecretaría de Pesca Directa, porque son competencias y potestades que tiene el Consejo Federal Pesquero. Y amén de eso, las cuotas ya fueron asignadas y sería obviamente rechazadas porque no entrarían los parámetros de la ley que corresponde cuáles son los asignatarios. Claro, imagino que la reserva de administración te la pueden asignar si primero sos titular de una cuota de esa especie. Sí, y sobre todo en el artículo 1 de la ley, que es muy claro que predica el mayor aprovechamiento social y económico de los recursos. Pero en esta especie que es tan corta, sobre todo en volumen, donde no hay una reserva, me parece, cuantiosa como podría ser otra especie, no creo que, por lo menos por lo que opino yo, que corresponda, y tampoco me parece en todo caso sería también cuestionado por las demás empresas. Claro, claro. Agustín, te agradecemos muchísimo por esta entrevista y por tu claridad, sobre todo para poder entender también la dinámica de cómo se termina aplicando en la práctica en aguas argentinas la Ley Federal de Pesca, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, a disposición. Gracias, hasta luego, un abrazo.